Buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar. Antes sí, fijaremos la fecha del parcial segundo también de estructuras especiales. Entonces, el segundo parcial de estructuras especiales sería el martes 14 de junio. Martes 14 de junio. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Martes 14 de junio. Bien, vamos a continuar. Recuerden este problemita que habíamos planteado la clase pasada, ¿no? La cáscara esférica con una carga P en la cúspide. Habíamos evaluado las fuerzas de membrana, Nφ y Nθ, y luego aplicando la ley de Hooke, habíamos determinado epsilon sub θ y epsilon sub φ en términos de la función Nθ. Al final queda todo en función de la Nθ, ¿no? Luego tomamos la derivada de epsilon sub θ respecto a φ para poder evaluar la rotación en la base del meridiano, ¿no? Tenemos ya esa derivada. Habíamos evaluado también acá el movimiento horizontal en la base del H, término de la carga P, ¿no? Entonces faltaba la formulita, aplicar la fórmula de la rotación en la base. Veamos esta fórmula acá. Esta fórmula la tenemos acá. Aquí está. Esta es, ya tenemos esta expresión, calculada la derivada de epsilon sub θ respecto a phi. Vamos a utilizar acá. Entonces, esta expresión ya estaría evaluada, ¿no? Entonces sería la derivada del sub θ respecto a phi. Luego tenemos la cotangente del ángulo phi. Este es más la cotangente del ángulo más cotangente del ángulo multiplicando a la expresión de epsilon sub θ menos epsilon sub phi. Veamos acá. Aquí tenemos epsilon sub θ y epsilon sub phi. Y fíjense que son opuestas, ¿no? Una es más nθ sobre E por h por 1 más Poisson y la otra es menos nθ sobre E por h por 1 más Poisson. Entonces resulta que esta parte de acá, aquí es, quedaría multiplicando a 0, ¿no? A 0 por 0, porque la diferencia entre el epsilon sub θ, perdón, es diferencia, se suman, porque una es opuesta a la otra, ¿no? Se van a sumar. Nos va a quedar esta expresión multiplicada por 2, a ver. Sí, menos epsilon sub phi. Eso es. Esta expresión simplemente multiplicada por 2. Y ponemos el 2 por delante acá. Y esa sería la expresión de nuestra rotación, solo que todo esto debe ser evaluado en la base, ¿no? Esto debe ser evaluado en la base. Eso significa cuando phi vale phi sub 0.
cuando phi es igual a phi sub 0. Y ahí terminaría nuestro problema, ¿no? Habríamos calculado el desplazamiento horizontal y la rotación del meridiano en la base. Bien. Vamos a continuar entonces. A continuación, vamos a introducirnos a la teoría de flexión de las cáscaras, introduciendo los conceptos acá ya de curvatura del meridiano, la otra sección principal. Entonces vamos a ver este gráfico. Déjenme ver un segundo. Esto está acá también. Vamos a aumentar un poquito el tamaño de la figura. Bien. Entonces aquí está el eje revolución. Aquí tenemos nuestro meridiano que vamos a analizar, ¿no? Se va a producir desplazamiento B y el desplazamiento, perdón, W y el desplazamiento B, ¿no? W en la dirección Z perpendicular al meridiano y B en la dirección phi tangente a ese meridiano, ¿no? Y entonces nuestro meridiano termina acá. Nuestro segmento de meridiano termina por acá. Ahí está, el meridiano deformado, ¿no? Entonces vamos a ver los cálculos que tenemos. Bien, estamos ahí. Entonces veamos. Acá su phi es la variación de la curvatura en la dirección del meridiano, del arco de meridiano, ¿no? En este punto, en el inicio de ese meridiano. Entonces, esa variación de curvatura, fíjense, va a ser el cambio de rotación, el cambio del ángulo de inclinación de la tangente entre los dos extremos del meridiano, del arco de meridiano. Aquí vamos a ver. Aquí tengo la primera tangente en este extremo. Y luego en el otro extremo está la otra tangente, ¿no? Entonces, este es el cambio angular de las tangentes por los dos extremos de nuestro meridiano que se ha movido, ¿no? Lo llamamos diferencial de rotación, diferencial de la rotación psi, para ese meridiano. Ahora, el meridiano tiene una rotación acá igual al ángulo phi, y al pasar al otro extremo del meridiano, esa rotación cambia en diferencial de psi. Bien. Si nosotros observamos, la curvatura es el cambio en el ángulo de las tangentes, el diferencial de la rotación, sobre el arco, así como está definida la curvatura de una curva plana, ¿no? Sobre el arco. Entonces aquí tenemos la variación angular entre las tangentes, que es el cambio angular entre los dos extremos del arco, sobre la longitud del arco. La longitud del arco sería
R1 por d phi, que es la longitud original. R1 por d phi, antes de que se mueva ese meridiano tenía esa longitud, sin deformarse, ¿no? Y luego se va a deformar. Entonces sería más la deformación su phi por la longitud del meridiano, que es R1 de phi, ¿no? Pero esto es mucho menor que el R1 de phi, porque este valor, epsilon phi, es una deformación que es muy, muy pequeña, ¿no? Epsilon sub phi es, en términos absolutos, mucho menor que 1, muy pequeña. Entonces este término se puede despreciar. Esto acá es como si fuese un otro diferencial, y entonces es como si tuviese un producto de dos diferenciales, diferencial phi por este diferencial de la deformación. Entonces esta es una expresión de orden superior a esta otra. R1 de phi, entonces se desprecia completamente respecto a ella, ¿no? Y ahí tendríamos el resultado que hemos escrito allí. Tenemos este resultado que sería 1 sobre R1 por la derivada de la rotación del meridiano respecto al ángulo phi, ¿no? Que lo anotamos como punto de la rotación sobre R1, radiocurvatura del meridiano, en el punto en donde estamos estudiando, ¿no? Ahí está, aquí está R1. R1 viene desde aquí hasta aquí solamente. Ese es R1. Bien. A continuación, veamos qué pasa con la otra curva, la otra sección principal, cuyo radio curvatura es R2, ¿no? Inicialmente, el radio curvatura es R2. R2 viene desde el eje hasta el punto en cuestión sobre el meridiano, ¿no? Hasta aquí. Eso es R2. Y está haciendo el ángulo phi con el eje de rotación, el eje de revolución. Entonces, yo sé que vamos a tener que R2 por el teorema de Meusner, R2 por el seno de phi es R0, el radio del paralelo, ¿no? Este R0 de acá. R2 por el seno del ángulo phi. Bien, por otro lado, cuando se mueve el punto este, el inicio de ese meridiano W, entonces el R2 cambia también, ¿no? Cambia al moverse acá, el R2, este nuevo R2 que viene desde el eje hasta acá, ¿no? Este es el nuevo R2, llamémoslo R2 asterisco. Y por el teorema de Meusner, R2 por el coseno de este ángulo es igual al R0 asterisco, al nuevo R0, ¿no? Este de acá. Al nuevo R0. Es lo que tenemos escrito acá, ¿no? R2 por seno del ángulo. Aquí R2 asterisco por el seno del ángulo este, que vamos a ver cómo se calcula, es igual a R0 asterisco. Teorema de Meusner nuevamente, ¿no? Ahora, este ángulo de acá es, si yo pongo una paralela aquí, una paralela al R2 original, que es este de acá, este sería paralelo al R2. ¿Ya? Y esa línea R2 es perpendicular a esta tangente al meridiano, ¿no? Y acá tenemos que la vertical es, este ángulo de aquí está comprendido entre esta línea que es perpendicular a la primer tangente acá, a esa primer tangente, y también hay otro, el R2 asterisco acá, es perpendicular, perdón, el R2 es tangente a esta, es perpendicular a esta recta de inclinación. Esta tangente en la situación antes de moverse el meridiano,
tenemos la tangente en el origen, el inicio del meridiano, del arco del meridiano, ¿no? Entonces, R2 es perpendicular con esa dirección. Y R2 asterisco es perpendicular con esta otra dirección. Entonces, si yo paso esta dirección acá, ahí entre esas dos líneas, entre esas dos rectas, está el ángulo phi de rotación, ¿no? Porque el mediano rota respecto a su inclinación original, dada por esta línea. Respecto de esta línea está rotando, ¿no? Rota el ángulo phi. Entonces este es el ángulo phi de rotación. El ángulo phi de rotación. Y entonces el ángulo que hace el R2 final, el R2 asterisco, con el eje de revolución, va a ser el ángulo phi, que sería hasta aquí, porque esta es una paralela a R2, ¿no? Este es el ángulo phi, ¿no? Menos la rotación. Entonces, este es el ángulo que queda en rojo acá. Este es el ángulo phi menos la rotación phi. Ahí está. Entonces, por Meusnier, R2 asterisco por el seno de ese ángulo va a ser el R0 asterisco. R2 asterisco por el seno de ese ángulo es igual a R0 asterisco. Ahora sabemos nosotros, tomando recíprocos acá, que 1 sobre R2 es igual a seno de phi sobre R0, ¿no? Y que 1 sobre R2 asterisco es el seno de phi menos psi sobre R0, que lo aproximamos por despreciar la deformación de R0 como R0 original, ya que las deformaciones son extremadamente pequeñas, ¿no? Y esto es la curvatura en la situación inicial y esto es la curvatura en la situación final. Entonces la variación de curvatura la vamos a tomar como la variación entre la original y la final. Ahora sí. Vamos a borrar las acá. Y entonces esa diferencia de curvatura va a ser, hemos sustituido acá R0 asterisco por R0. Entonces 1 sobre R2 es seno del ángulo phi sobre R0, ¿no? Vamos a escribirlo eso un poquito más detalladamente. Delta K sub tita va a ser 1 sobre, este de acá primero, 1 sobre R2, seno del ángulo phi, sobre R0, menos 1 sobre R2 asterisco, que es seno de phi menos psi, rotación del meridiano, sobre R0 asterisco, que lo aproximamos por R0, ¿no? Entonces, sacando denominador común R0, nos quedaría seno de phi menos seno de phi menos phi. Esta sería la variación de curvatura, pero esto de acá lo podemos desarrollar, ¿no? El seno de la diferencia entre el ángulo phi y el ángulo psi. Entonces vamos a tener el seno de phi menos el seno del ángulo phi por el coseno de psi, y sería, aquí sería menos, con el menos de afuera se hace más, el seno del ángulo de rotación del meridiano psi por el coseno de phi. Ahora, el ángulo de rotación es muy pequeño, ¿no? Es mucho menor que un radián. Entonces, esto, el coseno es de algo casi cero, lo podemos tomar como 1, como coseno de 0 no es 1.
Entonces aquí va a quedar solo el seno de phi. Y aquí tengo el seno de este ángulo muy pequeño. Cuando se trata del ángulo muy pequeño, como el ángulo de rotación, el seno de ese ángulo es el propio ángulo. El propio ángulo. Entonces esto va a quedar simplemente psi. De esa manera es que ya tenemos, completando la figura acá, seno de phi menos seno de phi por 1, se van a ir entonces estos dos senos de phi, más el ángulo psi por el coseno de phi sobre R0, ¿no? Entonces aquí tenemos al final delta K sub θ como la rotación por el coseno, de rotación del meridiano, por el coseno del ángulo phi sobre R0. Ahí está la expresión de la curvatura en la dirección de la otra sección principal, ¿no? Bien. Entonces ya tenemos curvatura en la dirección sub θ y curvatura en la dirección sub phi. Entonces ya estamos en condiciones de introducirnos a la teoría de flexión. Aquí resumimos esta curvatura y veamos los esfuerzos que vamos a tener en la teoría de flexión, ¿no? En la teoría de flexión vamos a tener, como antes, los Y que, esfuerzos de... ¿Sí? ahí puede subir un poquito dice ahí delta K tita 9. ¿No sería coseno ahí? A ver, Ah, no, a ver, creo. coseno. Sí, es coseno. Es Déjale eso. coseno. Correcto, aquí van a corregir. Es coseno. Vamos a poner el lapicito ahí. Cuando lo impriman el PDF esta fórmula la corrigen por el coseno del ángulo phi. Seno, no es cotangente, es coseno del ángulo phi. Bien, eso sería, ¿no? Porque acá está donde aparece el coseno del seno del ángulo phi menos phi. Esto es una suma de senos, diferencia en realidad de producto de seno con phi y coseno. Es coseno. Entonces ahora veamos equilibrio. Para hacer el equilibrio de nuestro elemento vamos a tener que considerar estos esfuerzos. Primero, los de membrana, Nφ y Nθ, y se le añaden ahora en la teoría de flexión los esfuerzos de flexión, que van a ser los Mθ, los Mφ y la fuerza cortante Q sub phi. Esos son todos los esfuerzos de membrana, en flexión, ya para nuestro elemento de cáscara de doble curvatura. Bien. Ahora, estos esfuerzos se van a vincular con las deformaciones y curvaturas que hemos visto. Fíjense, el Nφ es igual a E por H sobre 1 menos μ cuadrado por epsilon sub phi más Poisson por epsilon sub θ, ¿no? Esto proviene de multiplicar las tensiones por el espesor H, ¿no? Porque si yo quito el H acá, esta expresión sería la tensión sigma phi. Tensiones en la dirección phi, tensiones normales en la dirección phi. Si multiplico por el espesor, entonces se convierte en la fuerza normal Nφ, ¿no? Esto es para un estado plano de tensión, el plano tangente del elemento. Nθ sigue la misma expresión, solo cambiamos el orden acá. Ahora es epsilon sub phi más Poisson por epsilon sub θ, ¿no? Aquí también hay que corregir. También este epsilon sub θ. Epsilon sub θ. Se cambia lo que multiplica Poisson, ¿no? En Nφ, Poisson multiplica epsilon sub θ, y en Nθ, Poisson multiplica epsilon sub... Ah, no. Mal aquí. El otro es el que hay que cambiar. Un segundo. Nφ es epsilon sub phi más Poisson por epsilon sub θ. Y Nθ es epsilon sub θ más Poisson por epsilon sub phi.
Eso es. Ahí corrijan también esa cuestión. Y luego vienen los momentos, que vamos a verlo luego en elasticidad. Aparece esta constante que viene a ser la rigidez a flexión de nuestra cáscara, y es igual a E por el espesor de la cáscara al cubo sobre 12 veces 1 menos Poisson al cuadrado. Esa es la llamada rigidez a flexión de la cáscara. La flexión del cascarón, pongámosle, del cascarón. Entonces, los momentos son proporcionales a esa constante, que es la rigidez a flexión del cascarón. Y noten que aparece con h al cubo, donde h es el espesor. Y en las cáscaras es bien pequeño el espesor. Entonces, por eso es que estos esfuerzos no son tan predominantes. Más lo son las fuerzas de membrana, ¿no? Bien. Entonces, los momentos son proporcionales a esta combinación de curvaturas, ¿no? El momento m phi en la dirección del meridiano, esa dirección así, es igual a d, la rigidez de flexión del cascarón, por la variación de la curvatura del meridiano más Poisson por la variación k sub θ, ¿no? En la otra dirección principal. Y m θ es la rigidez de flexión por la variación en la otra, de la curvatura en la otra dirección principal, más Poisson por delta k phi, que es la variación de curvatura en el meridiano. Entonces ahí tenemos ya los esfuerzos vinculados con las deformaciones a través de las características E y Poisson del material, ¿no? Entonces esto es la ley de Hooke, es la expresión de la ley de Hooke. Ya usamos la ley de Hooke para vincular nuestros esfuerzos internos con las deformaciones. Bien, a continuación vamos a hacer las ecuaciones de equilibrio. Entonces aquí tenemos nosotros la vista lateral del meridiano, donde podemos visualizar la fuerza normal N phi. Aquí la tenemos en el inicio del arco del meridiano, a N phi por la longitud donde actúa. Estamos cortando en un paralelo de radio R0, entonces la longitud del paralelo va a ser R0 por d θ, ¿no? Entonces N phi por R0 de θ ya es una fuerza resultante acá. En el otro extremo aparece esta fuerza también, N phi R0 de θ, más su incremento que va a ser la derivada respecto a phi de N phi por R0 por d θ de phi, ¿no? Entonces aquí están la fuerza en un lado y su incremento en el otro, pero no están en la misma dirección, ¿no? Nosotros vamos a descomponer la fuerza para el equilibrio en la dirección Z, en el inicio del meridiano, y en la dirección psi, en el inicio del meridiano. Esas son las direcciones con las que vamos a trabajar, ¿no? Entonces lo que tenemos acá es lo siguiente. Como esta fuerza no está, esta fuerza inclinada, no está ni en la dirección Z ni en la dirección phi, la descomponemos en esas direcciones, ¿no? Aquí está el ángulo, la diferencia angular entre las dos tangentes de phi, que es este ángulo de acá, el de phi, y entonces aparece la descomposición con ese ángulo en cateto de este triángulo rectángulo de descomposición de esta fuerza, ¿no? En este cateto tenemos toda esta fuerza
inclinada multiplicada por el coseno de dφ, pero dφ es prácticamente cero, entonces podemos tomar el coseno como 1 y entonces esa proyección continúa siendo la misma fuerza nomás. Son iguales. Ahora esta otra de acá. Fíjense. Esta de aquí va a ser la proyección en la dirección z, ¿no? De la fuerza inclinada. Entonces va a ser toda esta fuerza multiplicada por dφ. Entonces vamos a tener Nφ R0, perdón, de tita y por dφ, ¿no? Más sería todo esto multiplicado por dφ. Pero entonces si multiplicamos por dφ, quedaría de tita dφ al cuadrado. O sea, un infinitésimo ya superior al del primer término, entonces prevalece solo el primer término. Se desprecia el infinitésimo de orden superior. Y nos queda Nφ por el 0 de tita dφ ahí. Entonces ya tenemos el aporte de la fuerza Nφ en la dirección φ, dado por esta fuerza, y su aporte de las Nφ en la dirección z, dada por esta otra, que va con signo negativo, porque está en sentido contrario a z, ¿no? La otra está en el mismo sentido que φ, entonces es positiva para el equilibrio. Bien. Vamos a ver. Ingeniero, y para el parcial, ¿qué temas entran? Solamente la parte de teoría de membrana con la Nφ y N-tita para cáscara de doble curvatura, que puede ser cáscara cónica o cáscara esférica, hasta cáscara de doble curvatura. Pero no entramos todavía en la parte de flexión. Eso ya va para el final. Y aquí tenemos este otro gráfico. Este es el que acabamos de ver. Y veamos ahora los aportes de la N-tita. Entonces la N-tita aquí van a ser la fuerza N-tita, que termina siendo por la curvatura en la dirección del paralelo, termina dando una fuerza resultante, ya la hemos visto, en la dirección hacia adentro, hacia el centro del círculo paralelo, ¿no? Y ese valor es netita por el radio de la esfera A por dφ de tita, ¿no? Aclaramos que ya, como estamos en la teoría de flexión, no existe una formulación de flexión para las cáscaras con solución analítica para las cáscaras que no sean la cáscara circular. Solo la cáscara circular, esférica, perdón, es la única que tiene una solución simplificada, bastante simplificada, en teoría de flexión. Por eso que ya aquí, cuando comenzamos a estudiar la flexión, lo hacemos con un cascarón esférico directamente. Por eso ya aparece el radio de la esfera, ¿no? Entonces ya en el equilibrio que plantea las primeras ecuaciones de la teoría de flexión, ya usamos la cáscara esférica. Entonces aquí tenemos n-tita, que se tiene que descomponer, ¿no? Este ángulo φ se encuentra aquí, en este ángulo de nuestro triángulo rectángulo de descomposición de fuerza, y entonces la componente en φ va a ser en sentido contrario a φ, y va a ser n-tita por A por dφ de tita por el coseno de φ, esto de acá, ¿no? Y la componente en z, que también va a ser sentido contrario a z, va a ser n-tita por A por seno de φ de tita. Bien, ya tenemos esas componentes. Ya tenemos las componentes n-φ, de n-φ y las de n-tita en las dos direcciones, ¿no? Entonces, después están estas otras, pero vamos a ir viendo las ecuaciones acá. Cuando sumamos la fuerza en la dirección φ, primero vemos aquí el aporte de la Nφ. El aporte de la Nφ en la dirección φ termina siendo este de acá.
este pedacito se cancela. Fíjense, el n phi r0 de tita se cancela con el de aquí, porque están en sentidos opuestos, ¿no? Y prevalece este término, que es la derivada del producto n phi por r0 por d tita de phi, ¿no? Ahí está, solo usé la notación punto, ¿no? Para la derivada. Derivada de todo ese producto n phi por r0 por d tita de phi. Y está, como habíamos indicado, en el sentido positivo de phi. Luego viene, en el sentido negativo de phi, esta fuerza, que n phi por r0 de tita de phi. R0, A por, perdón, un segundo, ¿cuál es esta? No, es el aporte de n tita, perdón, ya estamos en la dirección phi, estamos, ¿no? Entonces el aporte de la n tita, aquí lo tenemos. Solo que voy a borrar. Aquí están los aportes en la dirección phi, este tita. Esta de acá, que es n tita por A por coseno de phi de tita, ¿no? Es ese de ahí, que está con signo negativo porque está en sentido contrario a la dirección de phi. Entonces menos n tita por A coseno de phi de tita. Luego tenemos este otro término, último, que es el aporte de la fuerza cortante en la dirección phi. Veámoslo acá, en el gráfico tenemos la fuerza cortante en el inicio es Q phi por R0 de tita, y cuando pasamos al otro extremo del meridiano, esa misma fuerza se incrementa en la derivada de Q phi por R0 respecto a phi por d tita de phi, ¿no? De tita de phi. Entonces, aquí se cancelarían estos dos. Yo volví a poner R1, pero esto sería A. Bueno, y aquí, este de acá es QR0, perdón, que no es más. Es de más arriba, este es. Entonces, en la dirección phi, vamos a ver. Esta fuerza de acá es toda esta, ¿no? Es toda aquella fuerza, que es la fuerza que aparece acá arriba, más su incremento, al cambiar de ángulo phi en de phi. Bien, pero tampoco está en ninguna de las direcciones, ni phi ni z. Entonces la descomponemos, ¿no? Aquí está el triángulo de descomposición. Esto es en la dirección phi y esto es en la dirección z. Ambos de nuevo también están en las direcciones contrarias a su eje, van a ser negativas, ¿no? Entonces esta de acá va a ser la fuerza inclinada, toda esta fuerza multiplicada por el coseno de phi. Entonces resulta ser la misma. Porque del coseno diferencial phi es coseno prácticamente cero, que es 1, ¿no? Se repite. Bien, y esta es la dirección z, esa componente. Y en la dirección phi va a ser esta fuerza, que está marcada acá en rojo, por el seno de phi. Entonces